Bueno, y saludo ya a Nelson Castro. ¿Cómo te va, Nelson? Buen día. Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo te va? Bella mañana de lunes. Un gusto en saludarte y estar contigo aquí, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos. Ahí te veo por primera experiencia de entrevista vía Skype, ¿no? Sí, no, la segunda esta, pero la Ah, primera a nivel nacional, la otra fue con la BBC, así que a nivel nacional este es el debut. bueno, Nelson, fundamentalmente quería, nada, que nos ayudes un poco a comprender este comunicado un poco críptico para los que no somos médicos ni conocemos la especialidad respecto de cuál es exactamente el cuadro de la presidenta. Sí, el comunicado es muy malo, como toda la información que da habitualmente el gobierno sobre el tema médico de la presidenta. La presidenta tiene un hematoma subdural crónico, que es una colección de sangre, ¿no es cierto?, por debajo de una de las meninges. Las meninges son las membranas que cubren el cerebro, y tiene una arritmia. El hematoma subdural crónico es probablemente, se cuenta, ese golpe que tuvo el 12 de agosto, después de la PASO, que fue un golpe como consecuencia de una pérdida de conocimiento, por lo tanto se golpeó la cabeza muy fuertemente. Y la arritmia es un fenómeno diferente. Por lo tanto, hay dos problemas de salud importantes. El tercer punto que marco es que la consulta del sábado es una consulta, yo diría, si no de urgencia, de un paciente que estaba preocupado. La presidenta amaneció con palpitaciones. Las palpitaciones es la manifestación en el lenguaje popular de lo que son las taquiarritmias, es decir, las alteraciones del ritmo cardíaco. Y por eso fue a la Favaloro. Y ahí en la Favaloro, cuando empezó a estudiársela y demás, ya refirió que estaba con dolor de cabeza. Y por lo tanto se lo llevó al doctor Facundo Manes, una eminencia de la neurología, que cuando escuchó a la presidenta el relato de la caída y demás, pidió una tomografía y diagnosticó eso. Así que hay dos problemas diferentes que exigen atención. Uno, estudio el tema de la arritmia, para saber qué tipo de arritmia es y qué tipo de tratamiento tiene que tener. Y el otro tratamiento, un reposo absoluto, importante. El pronóstico es bueno, pero el pronóstico obviamente es bueno en tanto y en cuanto la presidenta como paciente siga estrictamente las indicaciones de los médicos. Claro, porque lo que marcás, Nelson, ¿no? El hecho de que ella acude a la Favaloro el día sábado por una arritmia, lo marca el comunicado y que después ella probablemente le expresa que está sufriendo un dolor de cabeza, una cefalea, dice el comunicado, que es lo que lo lleva a hacerles esta tomografía y así encuentran el hematoma. Exactamente, lo cual también yo deduzco que es nuevo lo de la cefalea, porque de haber tenido a la presidenta cefaleas reiteradas o importantes, a la luz de aquel antecedente la hubieran hecho, la hubieran trasladado o al Otamendi, donde se hizo el estudio como consecuencia de aquella caída, o a otro centro médico. Así que efectivamente, digo, el sábado pasó algo con la salud de la presidenta. Sí, María, lo quiero marcar, porque digamos, se informaba que era un chequeo, la presidenta no fue por un chequeo. Y lo que pasó fue algo delicado, porque motivó una presencia de la presidenta en la Favaloro por 9 horas. El diagnóstico de un hematoma subdural lleva a lo sumo en manos de un neurólogo de la talla del doctor Manes 1 hora. Y el estudio de la arritmia no mucho más. Entonces, algo más hubo. Una curiosidad, Nelson, ya que mencionás al doctor Manes, ¿no? Es un doctor cuyo corazón político es radical, está circulando por estas horas en las redes sociales ese video en lo cual se lo ve en un acto en Parque Norte presentar a Ernesto Sanz y se declara correligionario, radical, obviamente que esto no interfiere en que sea hoy quien atienda a la presidenta, ¿no? No, por supuesto, bueno, eso habla muy bien de él como médico, demuestra lo que es un médico, ¿no? Un médico es médico para todos, sin ideología, sin nada. Y un médico, cuando dice cosas, lo dice pensando siempre en el bien de un paciente. Así que estamos ahora, por eso digo, con todos estos datos que demuestro que la información que dio el comunicado médico es muy mala. Porque en realidad, María, estas comunicaciones médicas las deberían hacer los médicos, Claro. para que los periodistas, y estas preguntas que vos me estás haciendo a mí, se las hiciéramos todos, se las hicieran al mismo médico y las respondieran con esta claridad, con esta tranquilidad, y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cosa que a la primera que ayudaría sería la presidenta. Claro, es algo que ocurre habitualmente en la comunicación de la salud de presidentes en Estados Unidos, en Europa, que sea el médico el que informe, ¿no? Por supuesto, vos fuiste corresponsal en los Estados Unidos de la Nación y lo viviste. Esto a nadie se le ocurre que va a ser el vocero. Puede ser el vocero que dé un parte y aparecen los médicos para explicar los detalles, porque se entiende que hay detalles que explicar y lo que hay que llevar es tranquilidad, no dudas. Vos tenés que decir, mire, conteste todo, porque lo que tenemos que estar tranquilos es que la gente esté tranquila y crea lo que nosotros decimos. Esto aquí se hace exactamente al revés. Entonces, hay un montón de preguntas
que no tienen contestación hasta ahora. La dimensión del hematoma. Yo las dos fuentes médicas que chequeé, María, y que han sido las mismas que me vienen dando esta información fidedigna en todo este tiempo, me dicen que es un hematoma de unos 5 milímetros, que no desplaza la línea media, con lo cual es un hematoma que no es grande y que tiene una posibilidad de un pronóstico realmente bueno. Ahora, es importante que la presidenta tome ahora como prioridad el tratamiento de su salud, porque obviamente un buen tratamiento, un tratamiento exitoso va a permitir que, recobrada la salud plena, ella recobre su salud política. Una salud no completamente recuperada genera automáticamente debilidad política. Digo, para que veamos la correlación estricta que ocurre entre la salud propiamente física y demás y la salud política, en este caso, de la presidenta y su gobierno. Claro, porque decís buen pronóstico, Nelson, tengo entendido, corregime, que el reposo es para que el hematoma se vaya solo, por decirlo de manera muy sencilla. En caso de que esto no ocurriera, llegado el caso, se puede operar y tampoco sería complicada la operación. No, por supuesto, la operación es simple, en muy buenas manos, es una operación de rutina, pero se evita. Claro. Obviamente, el reposo implica que la presidenta no es que tenga que estar todo el día en cama, pero sentada, sin hacer, por supuesto, nada de la actividad física que está haciendo, y obviamente alejada del estrés, que es un elemento importante inclusive para su arritmia, porque la arritmia hay que estudiarla. Estoy seguro que si no se lo hicieron, le estarán haciendo en estas horas un holter. Habrá que ver, no sé cómo están los dosajes de hormona tiroidea, porque a veces un exceso de hormona tiroidea puede ser causante de una arritmia. La información que yo tengo del estudio que se hizo en el Otamendi es que los dosajes de hormona tiroidea estaban bien, pero digo, eso también hay que estudiarlo y no lo minimizo, porque hay que ver si la presidenta tiene que quedar en tratamiento permanente o no. Claro. Así que tenemos dos situaciones diferentes y delicadas. Y no es una decisión liviana, Nelson. Uno imagina que se tome un mes de licencia en ningún momento de un mandato, pero mucho menos en plena campaña electoral, ¿no? No, por supuesto, María. No es una decisión hoy por hoy en la vida simple para cualquier persona. Suponte que cualquiera de nosotros tuviéramos esto, obviamente uno entiende que es una complicación en la vida de las personas. Pero obviamente es algo clave, no tenés opción. Entonces, hoy cuando se ve todo esto, si delega, si no delega, todo eso, esa tensión, es el peor ambiente para que la presidenta tenga la tranquilidad de abocarse a la recuperación de esto, ¿no es cierto? La presidenta tiene que restringir sus movimientos para evitar que no tenga golpes, que no tenga caídas. Hay un tema muy importante para además mencionar, y lo hago esto, María, a propósito de esta conversación, con la intención que siempre hacemos esto, de advertir para prevenir y no para destruir a nadie, ¿no? Uno cuando es médico hace estas cosas. Hay que empezar a tener cuidado mucho más con las lipotimias de la presidenta, María, porque si las lipotimias han sido la causal de esta caída y demás, vos te das cuenta que la lipotimia es algo que la presidenta va a tener durante toda su vida. Entonces hay que esmerar el tratamiento y hay que ver, ¿no? Claro. Claro. Para evitar que esto pueda volver a ocurrir, porque pudiera volverse a caer otra vez con toda la complicación que esto significa. Claro, porque hay un dato clave, Nelson, ¿no?, que aparece en el comunicado, del cual no habíamos tenido noticia, no oficialmente no había habido ninguna información al respecto, que es esta caída que origina el hematoma que ellos sitúan al día siguiente de las elecciones primarias. Efectivamente, eso era parte de, ¿te acuerdas cuando yo hablé de la preocupación de los médicos? Yo tenía conocimiento, y por eso lo dije, de que algo había pasado en la madrugada o en la mañana del 12. Y hace una semana dos fuentes importantes me lo confirmaron, esto que fue una caída muy importante y muy preocupante. Se lo comenté inclusive con alguna gente y no lo quise hacer público porque me pareció que no, en ese momento no agregaba absolutamente nada, pero efectivamente esto es así, con lo cual demuestra, María, que el secretismo con el cual se manejan estas cosas es un sinsentido, no tiene absolutamente ningún sentido, porque de una u otra manera en algún momento estas cosas salen a la luz pública. ¿Qué es una lipotimia, Nelson? O sea, uno pierde el conocimiento, se cae por una baja de presión. ¿Qué quiere decir que la presidenta sufrió una lipotimia? La lipotimia es una baja de presión. A veces es extrema y llega a la pérdida de conocimiento. Otras veces no. Vos te sentís, la persona se siente mareada, ¿no? Y siente como que se va a caer, pero mantiene la conciencia y fundamentalmente se sienta, se acuesta y demás. Pero en un caso extremo, una lipotimia muy severa puede producir un desmayo, con la consecuencia de que si la persona esté parada y demás, puede caerse y darse un golpe
realmente fuerte, ¿no? Y esto, en principio, es lo que le pasó a la presidenta de la República. Algunos especulan si no fue una arritmia que hubiera tenido, porque una arritmia también, si es severa, puede causar una baja de la presión, porque cuando el corazón está arrítmico, no bombea la misma cantidad de sangre que lo hace cuando está normalmente funcionando, y esa menor cantidad de sangre produce baja de presión y lipotimia. Por eso digo, es un cuadro para estudiarlo. La vida de la presidenta no corre ningún riesgo, afortunadamente, pero efectivamente la necesidad de prestarle atención a estas cosas con esta dimensión es para que tampoco corra riesgos en el futuro. Claro. Además no sabemos, insisto, ¿no?, en qué circunstancias se cae la presidenta. Había quienes hablaban de que estaban dando en rollers en la residencia de Olivos, ¿no? No sabemos, pues, cuando se cae al día siguiente de las primarias, ni si realmente se golpea mucho. Está el antecedente de un acto que ella había hecho en campaña, pero me parece que eso fue distinto, que fue un golpe y no que ¿no?, diferente, que no había pérdida de conocimiento, aunque no sabemos si en este otro caso lo hubo o no lo hubo tampoco. Exactamente. Esta caída fue aquella que tuvo lugar en el 2010, 2011, el 2011 para ser más preciso, y la llevaron al Otamendi y le hicieron una tomografía. La tomografía fue normal. Fue una caída, por supuesto, de dimensiones y de características mucho menores a esta que se está describiendo, que le originó ni más ni menos que un hematoma subdural, ¿no? Ajá, claro. Y en esta, Nelson, el hecho que haya sido en agosto, no es inusual que haya tardado tanto en aparecer en una tomografía, ¿no? Ya que la mencionás, en la primera tomografía que le hacen no surge, tiene un dolor de cabeza, un mes y medio más tarde y recién ahí surge el hematoma. Es una buena pregunta, porque es así. Los hematomas subdurales se clasifican en agudos, que significa que la clínica y el hematoma aparece inmediatamente, vos tenés un golpe. La causa del hematoma subdural no es el golpe la única causa. En este caso es la causa más probable. Pueden tener hematoma subdural personas que están bajo tratamiento anticoagulantes, personas alcohólicas, personas que sufren enfermedades epilépticas, pero en este caso la relación más directa es con el traumatismo craneano. El hematoma subdural agudo se manifiesta inmediatamente, casi en periodo de 24 horas. Después está el hematoma subdural subagudo, que se manifiesta unos días después del golpe. Y el hematoma subdural crónico comienza a manifestarse después de los entre 16 a 18 días de producido el golpe. Así que es probable que la presidenta, obviamente, si este es el diagnóstico al cual vamos a confiarle, haya empezado a tener la formación del hematoma subdural crónico después, 18 días después. Como seguramente es una pérdida que se produce casi gota a gota, filtración, lleva un tiempo hasta que se produce la acumulación de la sangre, que después se termina organizando como en una membrana. Por eso, seguramente la presidenta no tuvo sintomatología. Si vos te acuerdas, la presidenta tuvo esta otra internación en el Otamendi el 25 o 26 de agosto para hacerse ese chequeo. Que lo atribuyeron a un Papa Nicolau de rutina, si no me equivoco, ¿no? Sí. El chequeo fue mal informado porque la presidenta se hizo un Papa Nicolau, se hizo un examen ginecológico, se hizo una mamografía, se hizo un dosaje de hormona tiroidea, se hizo una videocolonoscopia y se hizo una videoendoscopia. No hay registro de que se hubiera hecho una tomografía. Y probablemente, digamos, a lo mejor si se hubiera hecho casi no hubiera nada, porque ves que está ahí en el límite, eran 15 o 16 días después de haberse producido el cuadro. Está claro, de todas maneras, que apareció una sintomatología nueva que la llevó a la presidenta a hacer una consulta que antes no había hecho, y este es un dato para prestarle atención. Claro. Nelson Castro, muchísimas gracias por este contacto con Infobae TV. A vos, María, el gusto y el afecto de siempre. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego. Era Nelson Castro, él es médico, ha investigado además mucho todo lo que tiene que ver con la relación de las enfermedades y el poder, ha publicado en 2 libros sobre esta materia y vamos en un ratito a hablar también de qué pasa con este periodo que se abre ahora. Yo utilicé la palabra que la presidenta se había tomado licencia y es incorrecta, en verdad después me quedé pensando, porque no le ha pedido licencia al Congreso, que es una de las formas que prevé la Constitución para la delegación del poder, sino que ha anunciado que se va a tomar un mes de reposo. En un ratito con un constitucionalista analizamos este otro costado.